Y no me gusta el tema. Tal vez a mucha gente le llame la atención, pero voy a explicar por qué. Y también voy a explicar que no es lo que a mí me guste, es la palabra de Dios. Entonces tiene que ser expuesta, ¿sí? Si me causa escozor o si me causa incomodidad o si apenas la entiendo o no la entiendo, es un asunto personal, pero la palabra de Dios tiene que ser expuesta porque es para cada uno de nosotros. Los que se hayan parado aquí al frente, los que hayamos tenido el privilegio y esta situación a veces inmerecida de estar al frente, sabemos que quizás a veces forzamos y tratamos nosotros de ser quien está dando el mensaje, pero a final de cuentas, hermanos, es la palabra de Dios la que tiene el poder, no el predicador. ¿Le dicen amén? Entonces lo que exponemos es la palabra de Dios y eso tiene poder. La palabra de Dios tiene el poder. Los predicadores no, pero a veces la gente solemos ver o admirar a un cierto predicador y decir qué bueno es para hablar, pero las palabras, hermanos, son solamente eso, palabras. La palabra de Dios es la que tiene poder. Entonces expondremos esta y se llama Dios o Dios y dio dones a los hombres. Así se llama. Y yo le puse un subtítulo porque quiero acomodarla en lo que yo quería exponer en esta forma, ¿sí? Para cumplir la ley de Cristo. Entonces, la idea que tengo es, dio dones a los hombres con un propósito. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Creo que es aquí. Hermanos, los dones espirituales están mencionados en la Biblia. Todos, creo, estamos familiarizados con ellos porque se mencionan en repetidas ocasiones. El problema es conocer cuál es el don que el Espíritu nos ha regalado a cada uno. ¿Alguno de ustedes cree tener un don del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes cree no tener ningún don del Espíritu Santo? ¿Algunos de ustedes están dormidos? Ni sí ni no. Bueno, como siempre, no son preguntas de interacción, pero no son preguntas para evidenciar a nadie, ni mucho menos, solamente para ver qué es lo que cree la audiencia en este momento acerca de los dones espirituales. Pablo escribió, hermanos, y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un hecho, está en la Biblia. Los dones espirituales. Y entonces, todos entendemos, hermanos, que cuando hemos recibido a Jesús, cuando hemos bajado a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo nos va a dar un regalo, que es un don para cada uno de nosotros. Ahora, bien, hay diversidad de dones, según lo que dice la Biblia, lo que vamos a leer en diferentes citas, pero todo viene de un solo espíritu. ¿Me dicen amén? Hay una unidad dada a través del Espíritu Santo en una diversidad individual como cada uno de nosotros. Cuando usted cierra los ojos y escucha, puede decir, está hablando la hermana, o está hablando el hermano, o está hablando mi padre, o está hablando, usted puede conocer así de individual como nuestra voz, como nuestra huella dactilar, como nuestra fisionomía, es también la diversidad de dones que hay para cada uno de nosotros. Algunos pueden tener más de un don y otros quizás al no haberlo descubierto piensan o suponen que no tienen ningún don del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el mismo. Pero, dice también la Biblia, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No nomás para que se luzca, perdónenme el término. Y eso es precisamente uno de los matices que no me gusta de este tema. Lo voy a explicar más adelante. A cada uno le des dada manifestación del Espíritu para provecho, pero no personal, sino para provecho de toda la comunidad, para provecho de todos los hermanos. Porque a este, dice Pablo, le es dada palabra de sabiduría, ¿sí? A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos diferenciando ya que a uno nos da una cosa y a otros nos da otra. A otro, fe por el mismo Espíritu.
y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Por todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice, hermanos, al último? Como Él quiere. La fe, hermanos, usted puede decidir, ¿sí? Es una opción, es también un don del Espíritu, cierto, pero uno puede trabajar sobre la fe. Y los discípulos dijeron, Señor, sí creo, aumenta nuestra fe, auméntala. Pero el don del Espíritu, hermanos, aunque podemos trabajar en él, es un regalo de Dios. Es un regalo para cada uno de nosotros. Y dice aquí con claridad que el Espíritu nos da a cada uno lo que Él quiere. Así que usted quiere o puede decir, oye, yo quisiera tocar bien un instrumento, como yo que le pego a la batería, pero no siento que tenga el don. ¿Me explico? Algunas personas dicen, es que a mí se me facilita esto, pero no hay que confundir lo que el Espíritu nos regala con una habilidad que podamos haber desarrollado. En algunas partes y en ninguna, por ejemplo, se menciona la música como un don. Sin embargo, la gente asume que la música o tener habilidad para la música es un don. ¿Me dicen amén? Mi hermano, por ejemplo, toca todo lo que se pueda tocar, que tenga teclados, que tenga llaves, que tenga vientos, cuerdas, todo, ¿sí? No muy bien, pero todo. Sin embargo, a pesar del talento, ¿sí? Puede decirse que no es un don del Espíritu. Usarlo para las cosas de Dios, tener la inclinación a usarlo para las cosas de Dios, ese puede ser el talento. Saber que no es para otra cosa, sino para ponerlo en servicio a Dios. Y entonces, hermanos, podemos ver varias cosas en relación con los dones espirituales, ¿sí? Que el Espíritu nos ha dado a cada uno como Él quiere. Aquí, hermanos, es donde empiezan las desavenencias, y eso es lo que quería decir desde el principio. Porque parece entonces, hermanos, que unos dones son más importantes que otros. Y en muchas iglesias que preconizan más estos, aquí no, aquí somos más bien cuadrados con estas cosas. No lo digo mal, saben que critico a la iglesia porque la amo, porque me parece que tiene una doctrina sólida, pero somos muy cuadrados. Entonces hablar de los dones espirituales a veces resulta incómodo, pero aquí es donde empiezan las desavenencias porque en algunas denominaciones se tiene la idea de que unos dones pueden ser más importantes que otros y se nos deja a los hermanos, a nosotros, a los seres humanos, que manejemos con cordura esta situación, que veamos que unos tienen unos dones y otros tienen otros y que los veamos a todos iguales. Pero hermanos, es natural que los seres humanos hagamos escalas, órdenes y que demos jerarquías y digamos este es un mejor don que este otro. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay dones que podrían ser espectaculares. Algunas iglesias hacen una oración de milagros y viene la gente con sillas de ruedas y enfermos de diferentes cosas y las personas oran en beneficio de estas personas y se registran algunas cosas como milagros o sanidad, que son dones que se mencionan en la Biblia. Pero hay que tomar esto, hermanos, como precaución. Las personas que toman esto literalmente suelen, es humano completamente, sentir, hermanos, que son más que el resto de los hermanos. Y eso es lo que nos va a decir en un momento más. De manera, dice Pablo, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, si tienes un don, si tú descubres que tienes un don, tienes que usarlo, ¿sí? Úsese, dice, conforme a la medida de la fe, pero también en beneficio de todos los hermanos. A veces, hermanos, esto se usa para conseguir cierta posición, como dije, cierta jerarquía, y entonces empieza a haber diferencias y posiciones entre los hermanos. Obviamente, esta no es la intención, ¿sí? Del Espíritu Santo. Hace muchos años fuimos a Puebla a una reunión nacional, y entonces, hermanos, me llamó mucho la atención, yo creo que ya lo he contado antes, que en el fondo de la iglesia, muy grande, por cierto, adornada con azulejo de Talavera, muy original iglesia, estaban siempre las personas que eran importantes en la iglesia, lo digo así entre comillas, los directores nacionales, los ejecutivos, las personas que tenían un cargo importante,
y llegaban siempre al principio y traían sus trajes se veía aquello muy organizado y muy lucido. En la parte de atrás, hermanos, había un hombre que estaba cuidando los servicios sanitarios, estaba cuidando el baño, y entonces él cambiaba el rollo de papel, limpiaba, pasaba con el trapeador y estaba siempre atrás. Cuando estuvimos hablando acerca de esto, como el tercer día, yo hice el comentario de qué buena organización había visto. Y decir, tuvieron el detalle de poner una persona que estuviera al pendiente ahí de los baños y el señor no se mueve de ahí. Es bastante bueno. Y alguien se sonrió y dijo, hermano, nadie lo puso. Él se puso solo. Esa persona, hermanos, tiene, yo diría, el don del servicio. ¿Sí? Pero al frente podría haber alguien que hablara en lenguas y sobre él estaban los reflectores, pero no sobre el don de servicio. Y pregunto, hermanos, ¿quién tiene un mejor don? ¿Sí me explico lo que quiero decir? El Espíritu nos da a cada uno una comisión, nos da a cada uno un algo que hacer. Y vean lo que dice aquí, ¿sí? Úsese, si tiene la profecía, conforme a la medida de fe. Y luego dice en el mismo nivel, o si de servicio, en servir. Y mi hermano en el fondo de la iglesia, callado, sí, personalmente, él estaba ocupándose en servir las necesidades de los demás. Sin ninguna idea de recibir reconocimiento, sin ninguna idea de ser aplaudido, sin ninguna idea, el hermano solo se ocupó de este asunto. Me causó tanta sorpresa, hermano, hace muchos años de eso y todavía lo recuerdo, porque lo pone enseguida, el que, es decir, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Es decir, hágalo con todo el entusiasmo que pueda, preocúpese por enseñar, porque si ese es el don, tiene que ser puesto en servicio de los demás, ¿sí? El que exhorta en la exhortación. No quise hacer, hermanos, esta tarde una larga lista de 15 dones del Espíritu o más y explicarlo cada uno, porque entonces sería algo así como estar solamente enlistando lo que es y tratando de explicar cada uno, lo cual me parece tedioso, pero dicen el que exhorta en la exhortación y continúa el que reparte con liberalidad. Traten de pensar, hermanos, a qué se refiere con este don de repartición o el don de exhortar. ¿A qué se está refiriendo cuando dice, por ejemplo, el que preside con solicitud? ¿Cómo es el que preside con solicitud? Hace, no sé, algún tiempo hablábamos con fines de una materia, Rocío y yo, y me dice, es que una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Me dicen amén. El jefe generalmente es aquel que impone, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello y a ver cómo le haces, ¿sí? El líder parece ser más eficiente, más efectivo al decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué eres bueno para hacer? ¿Sí? Y aprovechar las habilidades de cada uno para, en lugar de imponer, obtener un mejor resultado. Entonces, dice el que preside, no sentirse el presidente, ¿sí? Ponerse muy de etiqueta y estar al frente y decir, yo soy el presidente, ¿sí? Los demás tienen que hacer, pero yo no voy a hacer. Aquí dice el que preside con solicitud. Había hace muchos años un head coach, se dice, un coach de fútbol americano, Papa Bear, le decían, en la Universidad de California, y tiene algunos récords de más juegos ganados y todo. Este hombre era famoso, hermanos, no por lo que sabía del deporte y cómo motivaba a los jugadores, sino porque se le veía recogiendo las toallas mojadas en los vestidores, se le veía limpiando las regaderas, se le veía echando mecánica, como decimos en México, talacha, en bien del equipo. Y el hombre no solamente decía, yo soy el que preside o yo soy el director, sino con solicitud servía y hacía todo lo que había que hacer. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sí? El razonamiento tiene que ser que todos tenemos algo que el Espíritu nos regaló, pero que debemos entender que necesitamos ponerlo al servicio de los demás. Si no, hermano, no está sirviéndonos de nada. Es algo que tenemos que entender para poder avanzar en el entendimiento.
Porque dice el que hace misericordia, que también es un don entonces, la misericordia, con alegría. Porque a veces usar misericordia y decir, ay, es que no quiero, pero tengo que ir porque yo quedé de ir. Tiene que ser con alegría. Entonces, tenemos que encontrar, hermanos, realmente cuál es nuestro don. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Hay algunas encuestas, aquí nos han aplicado algunas. Mi hermano Irán hizo una vez una encuesta para tratar de determinar cuál es el don de cada uno de nosotros. Y en la Biblia también, hermanos, se menciona que debemos procurar los mejores dones. Esto aumenta la controversia de la que les estoy hablando, porque entonces debemos admitir que sí hay unos dones mejores que otros, por lo que dice aquí la palabra. ¿Saben? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que no se crean tanto. Eso dice aquí. Aquí nosotros, hermanos, en esta iglesia, repito, no acostumbramos ensalzar ni admirar tanto a las personas que tengan o ejerciten cierto don. Pero en otras iglesias sí, hermanos. En otros lugares sí se preconiza mucho esto y entonces se dice mucho que esto no debe de hacer que las personas se crean más, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, tienes un don y es un don dado por el Espíritu, es un don importante, sirve para crecimiento de los demás, pero no te creas mucho por eso. ¿Me dicen amén? Y enseguida dicen una aclaración, antes bien entiendan que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Por qué creen, hermanos, que se apunta a esto? Se apunta a esto porque nosotros somos los que solemos darle valor a una persona. Es más importante este que este otro. Y nos está diciendo, tratando de aterrizar, ¿sí? Que los que parecen más débiles debemos de protegerlos más porque son también los más necesarios. No los que están al frente decidiendo en qué se va a invertir las ganancias o las ofrendas, sino también es importante el hombre que está atrás limpiando los baños. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, lo que tenemos que hacer como seres humanos es entender que el regalo de Dios está para servicio de Dios, pero no para hacer diferencia entre nosotros. Ese es el motivo de mi incomodidad, porque a pesar de esos esfuerzos, hermanos, la gente suele sentir una superioridad que es muy humano sentir, pero que no es un consejo del Espíritu Santo. Porque los que nosotros son más decorosos, dicen, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Lo siguiente? Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Tenemos que decir que este don nos sirve para que todos nos sirvamos unos a otros, pero no nos creamos más unos que otros, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y entonces dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Esta es otra lista de dones, pongamos atención. Luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Algunas personas nos han tratado de clasificar y hacer listas de dones y algunos han dicho que hay dones de la era apostólica que ya no son actuales. Trato de explicar. Por ejemplo, cuando dice apóstoles, ¿sí? Algunas iglesias ahora tienen todavía ese título para las personas que están en la dirección, en los cargos directivos. Y dicen el apóstol Pérez o el apóstol González, y esto lo hacen para determinar esta característica. Apóstol, la palabra básica dice uno que es enviado. Nosotros conocemos 12 apóstoles, ¿sí? Estos 12 apóstoles, pregunto, ¿fueron enviados por quién, hermanos? Por Jesús mismo, ¿sí? Entonces tienen el título de apóstoles porque Jesús los envió. Ahora pregunto, Pablo, hermanos, ¿es un apóstol? No convivió en el tiempo de Jesús, pero ustedes recuerdan la historia. Pablo contaba, yo iba una vez camino a Damasco y una luz brillante me derribó del caballo y no pude ver nada, pero entonces una voz desde el centro me dijo, Pablo o Saulo era en ese tiempo, ¿por qué me persigues?
Y le dijo, ¿quién eres? Y si yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después de esto, hermanos, estuvo envuelto en esa luz durante un tiempo. La gente afuera no sabía, no veía qué estaba sucediendo. Pero luego de ese tiempo que convivió con Jesús, entonces fue enviado a predicar el evangelio. Por lo tanto, dice, él estuvo con todos los apóstoles y al final, como a un abortivo, dice Pablo, se apareció a mí y me envió. Así que Pablo es un apóstol. ¿Me dicen amén? Los títulos que le demos nosotros a la gente ahora, hermanos, probablemente no coinciden con esto, son enviados, pero no son enviados por el mismo Jesús, sino enviados por las organizaciones distintas. Así que unos son apóstoles, hay otros que son profetas, de esto se dice lo mismo. La revelación de Dios está ya dada y cerrada, ¿sí? El profeta, aquel que ve los hechos del futuro, no existe en nuestros días. El profeta que estaba en el tiempo de Jesús, o en el tiempo antes de Jesús, que veía los acontecimientos futuros revelados por Dios, ya no es vigente ahora. Profetizamos porque hablamos de las cosas que habrán de venir cuando predicamos la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Yo sé, dice Job, desde el tiempo de Job, que mi Redentor vive y al fin, dice, me levantará del polvo. ¿Es una profecía? Es una profecía, pero estamos usando la palabra de Dios para dar. Bien, en todas estas cosas podemos decir que las profecías, ¿sí? Pueden darnos una orientación de lo que va a pasar, pero la profecía de la que estamos hablando, hablar de la palabra de Dios, nos dice las cosas del futuro porque ya están reveladas a través de la palabra. Pregunta entonces la misma palabra desde ese tiempo. ¿Todos nosotros somos apóstoles? ¿Qué me dicen? Levanten la mano los que digan sí. Dame la siguiente. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego dice, procurad pues los dones mejores. Ahora, hermano, quiero preguntarle, ¿usted cree tener el don de lenguas o el don de profecía? ¿No? Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Lo puede procurar? Ya dijimos que es un regalo de Dios, ¿sí? Pero mi pregunta, hermanos, es, hasta hace poco tiempo, bueno, relativamente, se decía que unas personas son inteligentes de una manera, ¿sí? Y que son burros o que son inteligentes. Eso era muy común en mis días, que dividían a las personas entre los que eran listos y los que éramos más burros. Y hay por ahí algunas frases y, ¿cómo decirlo? Imágenes que sirven para entender esto. Una de ellas es la de los animales que están siendo instruidos y entonces van a hacer un examen y dicen, hay que ver de todos los animales que hay aquí, hay aves, hay peces, hay reptiles, hay monos. Vamos a calificar un examen final y vamos a decir, ¿quién es el mejor de esos animales para subirse a un árbol? El mono sonrió y el pez dijo, no, pues no. ¿Sirve un pez para subir un árbol, hermanos? No. Vamos a ver de esos animales quién vuela mejor. ¿Sí? El mono dijo, pues no, pero el águila dijo yo. Entonces, esta idea de ilustración nos es para decir que todos tenemos un don diferente, ¿sí? Y que puede ser utilizado en diferente manera. Una persona que se llama Howard Gardner propuso, ya lo saben todos, que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, pero al mismo tiempo, hermanos, dice que todos tenemos un poco de cada inteligencia, o algunas personas son tanto inteligentes para una cosa como para otra. Yo quiero decirles aquí, hermanos, esta tarde, que yo creo que de los dones espirituales también todos tenemos un poco. ¿Usted le ha hablado a alguien acerca de la palabra de Dios? ¿Y qué verso ha usado? A mí me gusta mucho uno que dice, porque tengo por cierto que todas las cosas que padecemos en este tiempo es nada comparado con la gloria que habremos de recibir. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿Profetizando? ¿Qué estoy profetizando? La gloria que habremos de recibir, ¿sí? Y entonces alguien más puede haber utilizado un verso para decirle, porque al toque de la final trompeta, ¿sí? Jesús aparecerá en el cielo con multitud de ángeles. ¿Alguien lo ha usado? ¿Está profetizando? Está profetizando. Lo que quiero, hermanos, decir ahorita o transmitir ahorita es que todos nosotros podemos utilizar y procurar los mejores dones. Pero la palabra final dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los dones están muy bien y deben ser usados para crecimiento de toda la comunidad. Pero yo os muestro, dice, un camino aún más excelente. Entonces tenemos que ver, hermanos, que muchos han tratado de enumerar y clasificar, como decía ahorita, los dones que existen. La diapositiva no debería estar aquí. Voy a tratar de resumirlos, pero quiero que se queden con esta idea en mente, porque yo creo que todos podemos tener un poco de esto. Pónganme atención. 8 de estos dones, hermanos, según los que han escrito acerca de esto, se mencionan con el hablar y 7 con el servir. Vean, dones que se relacionen con el hablar, los voy a enumerar solamente. Lo que decíamos ahorita, los apóstoles, los que son enviados. Yo a veces no puedo diferenciar muy bien los límites entre uno y otro. Vamos a ver si ustedes los pueden hacer. Los que son profetas, los que son evangelistas, en ese orden se mencionan en la Biblia, otros pastores, otros maestros y otros exhortadores. Podríamos decir diferencias entre uno y otro, hermano. ¿Qué hace un maestro que no haga un pastor? ¿Qué hace un apóstol que no haga un maestro? ¿Qué hace un evangelista que un profeta no dice? ¿O qué hace uno de estos que no hacen los demás? Me parece que los bordes y las características entre uno y otro no están tan bien definidas. También el don de ciencia, el don de sabiduría, ¿sí? Son para completar los 8 que se relacionan con el hablar, con la comunicación. Y después hay otros dones que se relacionan con el servir. Solamente los enumeramos. El don de la administración, el don de la hospitalidad, el don de repartir, ¿sí? Dice reparta con alegría, reparta para que alcance para todos. El don de la misericordia, el don de la fe, ¿sí? El discernimiento de espíritus y el don de ayudar. Pónganme atención, cada una de estas cosas implica que hagamos algo. Pudiéramos escoger cualquiera de ellos, yo escogí el último para apuntar lo que quiero decir a continuación. Y una definición, ayudar como don espiritual, ¿qué se le viene a usted a la mente? Si hay que ayudar, ¿qué es lo que hay que hacer? Alguien puede decir, yo tengo el don de ayuda. ¿En qué? Ayudar a mover las sillas, ayudar a pintar, ayudar a hacer esto. ¿Qué se le ocurre a usted que se refiere a la ayuda como don espiritual? No solamente, hermanos, ayudar en lo que hay que servir, en lo que hay que, sino ayudar a las personas que puedan tener también una necesidad espiritual. Vean la definición. Es la habilidad dada por Dios de percibir las obras que deben ser hechas en la iglesia local y luego hacerlas solos o con otro creyente, ayudando a llevar a cabo algunas de las responsabilidades comunes. Ayudar, ponerse a las órdenes, hacer algo. ¿Alguien de aquí siente que tiene ese don? Cuando se dice, hermanos, ¿quién viene a ayudar? ¿Sí? Luego levanta la mano usted y dice, yo vengo a ayudar. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué traigo para ayudar? No todas las personas hacemos eso, hermanos. No a todas las personas les gusta. Tiene que ser algo motivado, es un regalo del Espíritu Santo. Pero quiero poner atención en otra cosa, hermanos, porque si hablamos de las obras físicas, tal vez podemos hacerlo. Pero si hablamos de otra obra, hermanos, que es la obra de ayuda espiritual. Vean, necesitan ayuda aquellas personas que han estado lejos de la iglesia o que hemos estado resfriados en la fe. Pónganme atención. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que tenemos que ayudar a aquellas personas que han caído, que han sido sorprendidos en alguna falta y que tenemos la obligación de restaurarlos, ayudándolos a sentirse otra vez parte de la comunidad de la que forman parte. ¿Me dicen amén? Ayudar, hermanos, no solamente es venir y limpiar y poner atención, sino ayudarnos unos a otros. Vean lo que estamos diciendo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Piense por un momento. Tal vez usted diga, yo no tengo el don de la ayuda, pero lo que acabamos de leer dice, procurad los dones mejores.
Algunos de nosotros no sabemos cuál es nuestro don. ¿Usted sabe cuál es su don? Alguien diga, ¿cuál es su don de todos los que acabamos de ver? ¿Tiene el don de la misericordia? ¿Tiene el don de la hospitalidad? ¿Le gusta que su casa esté llena de gente que no conoce? Alguien dice francamente no, ¿sí? Porque no me gusta esto, no es fácil, hermanos. Hay personas que son muy amables y que atienden abiertamente a todos sus invitados. En el Porvenir, por ejemplo, es una cosa que hacen naturalmente, pero hay muchas personas que no se sienten bien ser recibidos así y tampoco sienten bien estar trabajando con ellos. Lo digo como un ejemplo, cualquier don que utilicemos puede servirnos como ejemplo. Pero aquí, hermanos, estoy hablando de la ayuda. ¿Usted piensa que tiene el don de la ayuda? Vea lo que dice aquí, así que según tengamos oportunidad, no dice aquí, así que todos los que tengan el don de ayudar, hagan bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién se refiere el verso, hermanos? Está refiriéndose a todos, es un verso abierto, dice, según tengamos oportunidad, usted y yo, cada uno de nosotros, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Piénselo por un momento. Es una obligación, es un ejercicio del don de la ayuda, ¿sí? Vean lo que dice enseguida, porque esto me pareció bastante sorprendente. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Voy a hacer aquí una pausa. Toda la serie de predicaciones anteriores estuvimos hablando de la ley de Dios. Recuerda, los 10 mandamientos. Los desglosamos, cada uno se hizo una predicación de cada uno de ellos y hablábamos de la ley de Dios. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley de Cristo, hermanos, es aquella que se registra en Juan. Cuando Jesús está hablando, hermanos, y dice así, ya Dios dio los 10 mandamientos, pero Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento nuevo que da Jesús. ¿Me dicen amén? Eso es lo que se llama la ley de Cristo. Y hermanos, es un mandamiento de Jesús para todos sus seguidores. ¿Es usted seguidor de Cristo? Este mandamiento es para usted. Este mandamiento es para mí. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Pablo acaba de decir, ¿sí? Sobrellevad las cargas unos de otros para cumplir la ley de Cristo. Quiere decir, hermanos, que tenemos que ayudarnos unos a otros, que tenemos que amarnos unos a otros y ejercer el don de la ayuda entre nosotros como hermanos. ¿Por qué, hermanos? Dice enseguida, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que somos discípulos de Jesús si no nos ocupamos de llevar o sobrellevar las cargas unos de otros? ¿Me dicen amén? Necesitamos, hermanos, ver el don del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el don que tengo si no lo ejercito? Ahorita en la mañana se mencionó que una vez fuimos por acá a una colonia a llevar servicios y cortamos el pelo y con cierta sarcasmo dijo, bueno, ya esos niños no les volvería a crecer el pelo nunca, hermanos, porque ya se los cortamos una vez, pero ya no volvimos nunca. Entonces hicimos ese servicio esa vez. En otra ocasión fuimos a llevar ropa en otro lado y en otra ocasión fuimos a ayudar a una persona que tenía necesidad de ser ayudado en su casa. Hicimos mucha obra física. Pero, hermano, se siente muy bien. No sé quiénes de aquí fueron a cada una de esas actividades, pero yo creo que todos podemos decir cuando regresamos que nos sentimos muy bien de haber ayudado a los demás. Tal vez ese es nuestro don, pero no lo ejercitamos. No podemos saberlo. Tendríamos que utilizar cada uno de ellos para poder saber en cuál se nos facilita, en cuál se siente que tenemos esa necesidad de servir. Hermanos, la ley de Cristo entonces es atender las necesidades de los demás, estar al pendiente de lo que los demás necesitan, amarlos, sobrellevar las cargas unos de nosotros, de los otros, porque dice así cumplimos la ley de Cristo. Ayudar es hacer el bien a todos, dice la Biblia, y mayormente a los de la familia de la fe.
Y luego dice enseguida, hermanos, en la misma parte de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero decir, hermanos, que esta semana, bueno, la semana anterior, tuvimos la oportunidad de reunirnos con nuestras iglesias y la pasamos muy bien. Vimos allá mucha gente que hace tiempo no veíamos, está en otras iglesias, pero que conocemos desde hace años. Y convivimos y nos saludamos y eso fue una experiencia interesante, una experiencia reconfortante. Y la gente salió contenta de la forma en la que nos podemos ver como familia, como hermanos, como esto que se menciona aquí, la familia de la fe. Debemos ayudar a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Estaba pensando en ello y durante la semana en el grupo de la iglesia se hicieron varios comentarios recordando a Raúl López. ¿Sí? ¿Alguien lo leyó? Yo recordé, hermanos, que hace algún tiempo, platicando con él, se reía mucho de mis ocurrencias y me alentaba mucho a decir cosas que lo hicieran reír. Y le conté una historia que pienso contarles ahorita a ustedes, pero antes debo decir que hace muchos años también, así como en esta vez pasada, las iglesias solían reunirse con regularidad, casi una por mes o una cada 2 meses, y nos tocaba ir a Delicias o nos tocaba ir a Chihuahua, o nos tocaba ir a otras partes para hacer convivencias. Y entonces se hacía este mismo culto, este mismo sistema típico, y se pedía que la gente presentara alguna ofrenda especial, cantar y demás. Y entonces, en alguna ocasión, mi madre en Chihuahua me preparó para pasar al frente y decir un verso, y ese verso lo estuvo repasando conmigo hasta el cansancio, hasta que me lo aprendí muy bien, estaba en la carta de Gálatas, y entonces dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Y entonces pasé al frente y me paré, y había mucha gente. Y me dieron un micrófono y entonces empecé a repetirlo. Y mi madre sentada de aquel lado, sin que nadie la viera, me decía la vocalización. Y yo dije todo, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Y luego dije la cita. Dije Galateas 6:9. Las Galateas eran unas tiendas allá de Chihuahua que eran tiendas baratas y en fin. Así que la asamblea se moría de risa, no podían dejar de reírse y se oyeron las carcajadas por todos lados y yo me sentí bastante mal. Era un niño, tenía como 26 años apenas. No, era un niño chiquito, como de 6 años, ¿no? Y yo no entendía por qué las risas de todo. Mi madre me abrazó y me dijo, es Gálatas. Y entonces, pues yo dije, ok, pero el verso más o menos me lo aprendí así. Y yo creo que es uno de los pocos que me sé bien de memoria, aunque ahora lo dudo por lo que les voy a decir. Raúl López se moría de risa de esa anécdota porque dije Galatea 6:9. Pero es lo que sigue aquí. Hoy que estaba preparando esto me encontré con eso, porque después de que Dios dice tenemos que servir, tenemos que ayudar, tenemos que tomar en cuenta las necesidades de los demás, sobrellevar las cargas unos de los otros, luego da una indicación y dice, no nos cansemos de hacer esto, no nos cansemos de hacer bien. Y luego dice, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Ponme la siguiente. ¿Sí dicen? Ya lo leyeron algunos, ¿no? Sí, así es como me lo aprendí. Y búsquenlo ustedes y no dice si no hubiéramos desmayado, a pesar de que el hubiéramos es una forma del verbo infinitivo, no sé cómo es, pero así sí funciona, es cierta. Pero yo me recuerdo que mi madre así me la enseñó, por eso le puse aquí versión de Juanita Plata. Biblia versión Juanita Plata. Entonces ella me decía, no nos cansemos pues de hacer bien, sino que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. La versión original de Reina Valera dice, si no desmayamos. Pero la idea es eso, hermanos. La idea es no cansarnos de hacer el bien. Díganme amén. Eso es en lo que quiero enfocarnos, aparte de las Galateas y todos estos. Lo que quiero decir es que no debemos negarnos a seguir haciendo el bien. Nos cansamos
Y eso es algo que debemos evitar, hermanos. Con frecuencia nos invaden pensamientos de desánimo. Estos pensamientos de desánimo dicen, no, pues, ¿para qué? ¿A quién le sirve que haga yo esto? ¿Qué caso tiene que estés en la iglesia? Te podrán decir algún vecino, familiar, o pero bueno, ¿qué te ganas con estar haciendo eso? ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O vive usted aislado en una montaña y nadie le dice nada? ¿Sí? Te dicen, ¿qué te ganas? O sea, ¿cuál es el propósito de que no te cansas de estar allí hablando de lo mismo? Y entonces, hermanos, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer las cosas que le dan honra y gloria a Dios. Vean, no nomás en Gálatas o en Galateas, ya no voy a saber qué decir. Dice esto, vean las siguientes citas, ¿sí? Esto es de Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos vienen cosas para hacer, para ayudar a alguien y cerramos nuestra mano o no queremos ayudar o no tenemos humor, estamos fastidiados? La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No le digas a tu prójimo, vete, vuelve, mañana te doy, ¿sí? O le hace uno la seña así nomás, no, ahorita no quiero ayudar, no tengo ganas de ayudar, no me siento bien para ayudar. La Biblia nos llama la atención, dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No cejes, no te desanimes de lo que estamos haciendo. Cuando le dices, ven mañana, cuando tienes contigo que darle, hermanos, el Espíritu no está agradado de eso. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me dicen amén? No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No hagas mal a las personas. La condición de hacer el bien, hermanos, implica también no hacer el mal. Habita confiado junto a ti, no le hagas daño, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Otra cita dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y los malos. ¿Me dicen amén? No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. A veces nos fastidia, pero la indicación que estamos leyendo aquí es que este don de Dios que está en nosotros de ayudar, tiene que ser ejercido siempre. ¿Sí? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Dar, estar al pendiente de las necesidades de los demás, ser generosos, estar al pendiente de ayudar a nuestros hermanos, es lo que se nos dice en este punto del don de Dios de la ayuda. ¿Me dicen amén? Pero hermanos, a veces llega el desánimo. Muchas personas, si ustedes lo escuchan, pueden decir, estoy cansado de servir y no ver ningún resultado. ¿Sí les ha pasado, hermanos? Sí, la gente se desanima y dice, pues es que vamos y es la misma, somos los mismos, no hay crecimiento, no hay movimiento, no hay resultados en esto, ¿sí? Estoy cansado de tener que soportar a mi hermano porque piensa que es el único que necesita ayuda. Siempre son los mismos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? No nos cansemos, pues, de hacer bien. No dejes que estas ideas de desánimo tengan lugar. Estoy cansado de batallar en un matrimonio que no funciona. ¿Han oído estas expresiones? Alguna gente dice es que nomás yo estoy en el matrimonio. La otra persona parece que no está en el matrimonio. Parece que no le interesa. Estoy a punto de tirar la toalla. Ya no quiero saber nada. Estoy cansado de esta situación. Ya no quiero más. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Aún tu esposa, aún tu esposo es el prójimo. Y a veces estás harto. A veces ya no quieres nada de esto. Aquí dice, ¿sí? Que no te llegue ese desánimo. Otras personas dicen, estoy cansado de que mis hijos me vean como cajero automático. ¿Alguien? ¿Sí? Es que nomás piden. He oído personas criticándose amargamente de que todo quieren. ¿Sí? Tengo un amigo médico, no lo dice amargamente, él lo dice solamente, dice, tengo 4 hijos,
¿sí? Y le dice, ay, papá, ¿hay para salir a dar la vuelta? Oye, papá, ¿hay para gasolina? Oye, se acaban mi dinero y se acaban todo, no me queda nada. Y entonces estoy cansado de eso. Y lo dice un poco con humor y un poco en serio. Pero esto puede llegar a fastidiar también. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Me refiero a que las personas llegamos en un momento determinado a decir, estoy fastidiado de todo esto. No veo el futuro, no veo el adelante. Otros dicen, estoy cansado de que mis padres no me entiendan. ¿Sí? La famosa brecha generacional, no me entienden, estoy cansado, ya no quiero estar aquí, quiero buscar mi independencia. Todas estas cosas pueden estar en su trabajo también. Estoy cansado de tener un jefe que me trata mal, que no valora mi trabajo. ¿Sí? Es fastidio, voy a tener que trabajar todo el tiempo, me faltan como 10 años para jubilarme. ¿Sí? O no voy a poder jubilarme por cualquier razón. Todo esto, hermanos, es el desánimo que nos puede invadir en un momento determinado. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Y lo importante de aquí es que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que lo importante, hermanos, es no desmayar. ¿Sí? Lo importante, dice mi siguiente diapositiva, es no desmayar. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de estos sacrificios que dice, hermanos, se agrada a Dios. Tú puedes decir, estoy fastidiado, ¿sí? Porque nadie me reconoce. Y tiene razón. Pero aquí dice, hermanos, que estos sacrificios Dios los ve con agrado. Díganme amén. Tal vez deberíamos hacer una pausa, tal vez deberíamos de motivar o preguntar qué nos motiva o darle un giro a nuestro fastidio y decir, Dios ve que hagamos el bien a los demás, al prójimo, incluso dice aquí, ¿sí? A las personas que sean ayuda mutua. Mayormente dice a los miembros de la fe o de la familia de la fe. Yo diría a la familia, a los domésticos de la fe, todos los que estemos involucrados. Y dice también en Tesalonicenses, y vosotros, hermanos, léanlo conmigo, no os canséis de hacer el bien. Entonces, no te fastidies, es difícil, sí. Es a veces algo lamentable, es algo triste, es algo que requiere de esfuerzo, sí, pero dice, no nos cansemos de hacer el bien. Cuando, hermanos, sienta que ya no puede más, cuando ya dio todo lo que tiene que dar, cuando ya no le quedan fuerzas, hay una diferencia entre estar cansado y no tener fuerza. ¿Alguien puede decirme? Estar cansado es cuando dice estoy cansado, pero todavía tengo que hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, sí me siento muy cansado, pero todavía tengo ánimo de hacer las cosas. No tener fuerza, hermanos, es no tener ya ni siquiera ganas de hacer nada. ¿Me dicen amén? ¿Por qué digo esto? Por la siguiente cita. En Isaías dice que Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No sé cuál será su condición, no sé cómo esté usted ahorita, a lo mejor se siente cansado, a lo mejor se siente muy animoso, pero a lo mejor siente que ya de plano ya no puede más. O quizá conoce a alguien en esta condición. Entonces, aunque parezca que la situación es muy difícil, hermano, si acudimos a Dios, Él puede renovar nuestras fuerzas, Él puede multiplicarlas cuando pense que no tenemos ya nada más que hacer. Muchos de nosotros estamos fastidiados, como he insistido, porque no hay reconocimiento de lo que hacemos, porque sufrimos la ingratitud humana, porque decimos, bueno, es que nomás yo hago, pero los demás no hacen, nadie me ayuda, yo voy solo en todo esto y necesito que alguien me dé una palmada en la espalda, que alguien reconozca lo que estoy haciendo. Sí, hermano, es cierto, pero la Biblia dice que no nos olvidemos de seguir ayudando, que no nos cansemos de ayudar, porque dice estos sacrificios que hacemos a Dios le agrada. Díganme amén. ¿Sí? Vamos a revisar las motivaciones. Vamos a ver que en el momento en que ya pensamos que no tenemos ninguna fuerza, que ya lo dimos todo, hermanos, es cuando debemos de acudir a Dios y en oración pedirle que renueva nuestras fuerzas. Díganme amén. ¿Sí? ¿Alguna vez pensamos que no podemos más? Bueno, vamos a Dios y vamos a pedirle que renueve nuestras fuerzas. Frases también de desánimo. Si las tiene, es momento de echarlas fuera, hermanos. Es terapia. La gente se queja y dice, es tan injusto. Lo único que siempre quise hacer fue cosas buenas para los demás y ahora me tratan de esta manera. ¿Lo ha oído?
¿O lo ha dicho usted mismo? ¿Sí? Es que no sé por qué, yo siempre trato de hacer el bien, pero me salen con estas cosas. Y la pregunta que decíamos ahorita, ¿para qué hago todo esto? Nadie estima ni nadie se da cuenta de mi esfuerzo. Yo soy el único, yo soy esto. Es frases de desánimo. Yo hago todo lo demás, oro por los demás, nadie hace nada por mí. La pregunta es, hermano, ¿qué le motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos debe de motivar? Como cristianos, piense, para no cansarme o desanimarme, debo asegurar que mis motivaciones estén en orden. Vea, vamos a limpiar todo esto. Quiero que respiren profundo y digan, sí es cierto, me he sentido así, pero estas son las motivaciones, ¿sí? ¿Por qué sirvo y bendigo a la gente? Me brincó la diapositiva. ¿Okay? Siguen algunas preguntas de desánimo. Las personas dicen, ¿por qué sirvo? ¿Por qué les hago esto? ¿Por qué bendigo a la gente si no tiene ningún sentido? Pero la pregunta, hermanos, es porque espero el agrado, el amor y la gratitud a cambio. Piénselo por un momento. Si esperamos en las demás personas, hermanos, probablemente nos vamos a decepcionar. Las personas somos ingratas por naturaleza y las personas olvidamos que la otra persona está haciendo un esfuerzo. Quizás no lo vemos, lo damos por sentado, lo pasamos por alto, pero somos personas. Entonces, la motivación no debe ser esperar que los demás nos reconozcan. La motivación debe ser que estamos al servicio de Dios. Díganme amén. ¿Sí? O es porque Dios me dio un don y me está impulsando a ejercerlo sin importar lo que los demás digan. Si esa es su motivación, hermanos, estaríamos en el camino más correcto. Si mi motivación depende de la apreciación de los otros, entonces nunca voy a estar satisfecho. Porque estamos trabajando para complacer a los demás, hermanos, y no debe de ser así. Estamos trabajando para que Dios vea lo que estamos haciendo, que lo hacemos con agrado, que lo hacemos con desinterés, que lo hacemos, hermanos, porque es un don de Dios ayudar a los demás. Díganme amén. Entonces, hermanos, a veces puede ser ingrato, pero tenemos que mantener en mente que eso es lo que Dios quiere de nosotros. La mejor motivación que puedo tener y por la cual incluso puedo orar es buscar agradar a Dios poniendo en práctica el don que me regaló. Dígame amén. Podemos orar por eso. Señor, permíteme encontrar satisfacción en esto. Ayúdame a ejercer el don. Quiero servir a los demás, aunque los demás no me reconozcan. No lo hago para que me aplaudan, no lo hago para que me den una palmada en la espalda. Y ahora voy a decir otra cosa. Sí es bueno dar una palmadita en la espalda. ¿Sí? Si a usted le toca, puede dar una motivación extra, puede decirle a la otra persona, reconozcamos el esfuerzo de la gente que está a nuestro alrededor. ¿No creen que sería muy agradable para la otra persona escuchar? ¿Sí? Es bueno lo que hagas, cualquier cosa que hagas, decirle cuando es un niño pequeño que te trae un dibujo todo chueco, todo mal hecho, con las manos más cortas y la cabeza enorme, y ¿qué le dices tú de ese dibujo? No es, mira nomás, te falta proporción, oye, te falta la profundidad aquí, los ojos están chuecos, mira una oreja más alta que... No le dices eso, ¿no? ¿Qué le dices? Qué bonito, sí, le combinaste negro con café, se ve hermoso, ¿no? O sea, no, tienes que decirle eso a una persona que haga algo, hermano. Es bueno decirle, oye, ¿te quedó bien? ¿Sí? Al de la batería dice, oye, no vas tan mal en el tiempo, ¿no? ¿Sí? O no te atraviesas tanto, sí me atravieso mucho, lo siento, ¿no? Pero tienen que decírsele algo. Tienen que decirle, das por hecho que te van a dar la cena. Tienes que decir, oye, ¿te quedó muy buena? ¿O no? ¿No es necesario? Por lo menos gracias, ¿no? Sí, o decir alguna cosa. Esa gratitud, hermano, no está prohibida en la Biblia, pero quiere decir que no debe uno trabajar por esa gratitud, sino trabajar porque Dios nos da la oportunidad de estar al servicio de los demás. Díganme amén. Entonces, la mejor motivación que puedo tener y por la que puedo orar además, ¿sí? Es para agradar a Dios en cualquier cosa que Él me ponga a hacer. Bueno, ¿por qué, hermanos? Vean, este verso me gusta, aunque diga yo Galateas, porque dice, a su tiempo segaremos. Esto que estamos haciendo, este servicio desinteresado a los demás, este servicio a veces ingrato para los demás, que no nos reconocen, que nos motivan a veces a sentirnos así angustiados, a sentir que no vale la pena nuestro esfuerzo, hermanos. Dice ahí que estamos sembrando. Estamos sembrando.
Y entonces vamos a obtener una cosecha, vamos a cegar, que es el último momento para rendir frutos, pero dice, a su tiempo segaremos. ¿Y a qué se refiere con esto, hermanos? No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos lo que hayamos sembrado, segaremos si no hubiéramos desmayado. A su tiempo, hermanos, quiere decir al tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? No lo sabemos. Es por eso que nos cansamos, nos fastidiamos y decimos, bueno, pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le va a ir mejor a los demás? ¿Hasta cuándo aquellos que no conocen a Dios les van a estar prosperando más de lo que yo prospero? ¿Hasta cuándo van a reconocerme? ¿Hasta cuándo voy a recibir mi parte? No está mal desearlo, hermanos, pero dice aquí que es al tiempo de Dios. Kairos, ¿sí? No cronos. No es el tiempo en 3 años, en 6 meses. No sé cuándo lo vamos a recibir. Quizás solamente sea hasta que Jesús regrese, no lo sé, hermano. Pero lo que sí sé es que es promesa de Dios. A su tiempo segaremos, al tiempo de Dios segaremos lo que hayamos sembrado. Y si sembramos servicio, y si sembramos alegría, y si sembramos misericordia, y si sembramos ayuda para los demás, y si nos sobrellevamos las cargas unos de otros, hermanos, Dios tendrá una recompensa para nosotros. Dígame amén. Así que no nos cansemos, la indicación es no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar, ¿sí? Pero es importante no desmayar, no desmayemos. Y hagamos todo, en otra cita bíblica dice, hagamos todo como para el Señor. ¿No es mejor, hermanos? ¿Sí? Se les recomendaba a los esclavos, se les recomendaba a aquellos de trabajos pesados, y se les decía, no trabajen porque viene el supervisor, no trabajen para quedar bien, trabajen como para el Señor. Amén. Y Él es el que recibirá la gloria, hermanos. Es para honra y gloria de Dios. Ya se cansó, ya no quiere nada más. Renueve su espíritu, esfuércese de nuevo, hágalo como para Dios, hable con Dios, dile, Señor, estoy bien cansado de todo esto, pero voy a continuar porque estoy trabajando y no quiero cansarme en servir y en poner en práctica tus dones. Amén. Y dice al último, tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú, Señor, que nos contemplas desde allá, desde lo alto de tu morada, Señor, sabes quiénes somos cada uno de nosotros. Conoces nuestros defectos, nuestras debilidades, conoces, Señor, cuál es la intención de nuestro corazón. Tú has visto nuestro entrar, nuestro salir, has visto cómo estamos cerca de ti y cómo a veces nos hemos alejado de ti. Ahora, Señor, estamos en este lugar recibiendo esta palabra. No es palabra mía. Es palabra, Señor, que ha estado registrada y que proviene del Espíritu y de la inspiración de tu Espíritu Santo. Todos tenemos algún don, Señor, es responsabilidad nuestra y también irresponsabilidad nuestra no saber todavía qué don tenemos para ponerte a su servicio. Hemos hablado de la ayuda, hemos hablado de este don que podemos ejercer procurándolo como uno de los mejores dones. Permite, Señor, que nosotros podamos hacer todo lo que nos venga a la mano para ayudar, que todo aquello que nos puedas dar, Señor, este día lo hagamos hoy, que no digamos a nuestro hermano, vente, mañana te voy a ayudar. Si está en nuestras manos hacerlo, Señor, danos un espíritu generoso, danos un corazón de ayuda, danos un servicio para los demás, pero no solamente para el prójimo, no solamente para aquel que es más lejano o para aquel que tiene necesidades físicas, sino para aquel que tiene también necesidades espirituales y quizás está a veces más cerca que nosotros, a veces en nuestra propia familia. A veces será nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestro tío, algo está cerca de nosotros con el que podemos ejercer este don de ayuda, con el que podemos seguir sirviendo a pesar de que a veces nos fastidie tanto, Señor, y sintamos que estamos a punto de rendirnos. Así, Señor, hoy, esta tarde, yo te pido porque si estamos cansados, nos renueves nuevas fuerzas, como alas de águila, que nos des nuevos pies para correr sin cansarnos, que nos des, Señor, esta fuerza que necesitamos para sentir que a pesar de haberlo dado todo, aún podemos seguir adelante porque tú
prometes multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna y prometes, Señor, también darle nuevas fuerzas al que esté cansado. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por decirnos ahí todos los consejos que nos dices, que no nos cansemos y que estemos perseverando, porque si no desmayamos, Señor, a tu tiempo, cuando tú decidas, tendremos una recompensa. En tus manos encomiendo hoy a todos mis hermanos, los que están aquí, los que hemos escuchado, y aquellos, Señor, que puedan ser añadidos a tu palabra y a tu nombre también. Bendícenos, Señor, está con nosotros, acompáñanos. Permite que estas palabras estén con nosotros todos los días de la semana hasta que nos veamos aquí de nuevo la próxima para aprender, para hablar de tu palabra, Señor, para recibir de tu mensaje. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, te lo suplico. Está con nosotros en los proyectos que tenemos, que seas tú el que los dirige, el que los sancione. No porque tengamos méritos nosotros delante de ti, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.